feliz domingo de Pentecostés para todos. Para mí es una alegría poderlos acompañar en este séptimo domingo, la última semana de nuestro tiempo de Pascua, con el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 19 al 23. Y los invito a que vayamos al marco estructural de nuestro pasaje. El Evangelio de Juan está tratando el tema de la hora de Jesús, la Pascua del Cordero de Dios. Lo está tratando desde el capítulo 13 hasta el capítulo 21. Y la hora no solamente es la pasión y muerte de Jesús, sino también su resurrección. Nuestro capítulo 20 está allí, en esta gran sección, y podemos reconocerlo como el día de la resurrección. Allí encontramos varios pasajes. Recuerden que el discípulo Amado y Pedro han visto las vendas enrolladas. Jesús también se ha aparecido a María Magdalena, quien representa la comunidad creyente. Y luego encontramos dos relatos en los que Jesús se aparece resucitado a los discípulos. En el primero, Tomás no está. Y nuestro pasaje está aquí, versículos 19 al 23. Aquí Tomás no está cuando Jesús aparece a ellos. El versículo 19 inicia diciendo, ya entrando en el marco teológico, dice, al atardecer de aquel día, el primero de la semana, y ya posteriormente aquí pues la comunidad está haciendo alusión a ese domingo de resurrección, día de encuentro con la palabra, día de encuentro con la Eucaristía, acción de gracias, día del Señor. Pues bien, Jesús ha acabado de morir y los discípulos, que no nos dice el relato que son 12, aquí el Evangelio de Juan ha manejado otros nombres en medio de este grupo discipular y los tenemos encerrados. Tienen fobos, tienen miedo a los judíos. Están encerrados por miedo a ellos y miren el contraste, porque Jesús se aparecerá en medio de ellos y ellos empiezan a comprender ese misterio pascual. Jesús puede llegar a donde antes no podía llegar, pero es que ahora está en condición de resucitado, no hay ningún obstáculo. Jesús ya les ha hablado de esa paz que Él les va a dar aquí en 2 ocasiones, cuando les dice la paz a ustedes e Irene Jimín. En el capítulo 14, versículo 27 ya les ha dicho, yo no les doy la paz como la da el mundo, no se turbe su corazón ni se acobarde. Pues bien, este saludo es un saludo judío, cotidiano, pero la paz que Jesús da no es cualquiera. Estamos frente a la plenitud mesiánica, estamos frente a Jesús resucitado, estamos frente a quien los discípulos hablaron por tanto tiempo. Ellos están comprendiendo el misterio pascual y en medio de ellos Jesús lo que hace es también mostrarles sus manos y su costado, las muestras, los rastros de la cruz, de su crucifixión. Y no podríamos juzgar mal esto que Jesús hace y que también hará con Tomás, porque cuando estudiamos el Evangelio hay un derroche de amor absoluto hacia los discípulos. Les recuerdo algunas citas. Capítulo 14, 16. Jesús les dice, no los dejaré huérfanos, enviaré el Espíritu, el Paráclito. Capítulo 16, versículo 27. El Padre mismo los ama porque me han amado a mí, porque creen de dónde he venido. Capítulo 17, versículo 15, una larga y profunda oración de Jesús antes de su muerte. Guárdalos del maligno, le dice al Padre. Pues bien, la intención del evangelista es no resaltar la falta de fe de ellos. No es una falta de fe, al contrario, ellos están resistiendo, están unidos aún en medio del miedo y del temor. La intención es que los discípulos puedan comprender el misterio pascual a plenitud, y el misterio no es solamente la muerte, sino también su resurrección. Se llenan de Jaris en el versículo 20. Capítulo 16, Jesús ya se los había dicho. Les había dicho, su tristeza se cambiará en gozo, en alegría, y ellos están llenos de Jaris, de gozo, porque Jesús está cumpliendo sus promesas, realmente está vivo. Versículo 21, Jesús los envía. Y en el Evangelio de Juan hay algunas novedades. Si comparamos este Evangelio con los Evangelios sinópticos,
Aquí no encontramos un envío de Jesús mientras está con ellos en vida, encarnado. No hay un envío a la misión. El envío será ahora cuando Jesús ha resucitado. El evangelista tampoco ha querido que sus discípulos lleven el nombre de apóstoles. Es como si quisiera categorías tal vez más sencillas y simplemente serán los discípulos en el Evangelio de Juan. ¿Cómo los envía a la misión? Soplando sobre ellos, versículo 22, haciendo alusión a Génesis 2:7, cuando Dios sobre sus discípulos sopla sobre ellos y les da su vida, insufló su espíritu y ahora los discípulos están anclados en la vida de Jesús. Recuerden que Jesús es el Verbo encarnado, es la palabra creadora y el hombre ya no se verá nacido de sangre y carne, sino de la misma vida de Dios, del Espíritu de Jesús. Y ese Espíritu en el Evangelio de Juan no solamente se va a dar desde el momento de su resurrección, sino que esa donación de su vida se da en 2 ocasiones en este Evangelio. Uno, en la muerte de Jesús. Allí inclina la cabeza en la cruz, capítulo 19, versículo 30, y entrega su espíritu. Y aquí tenemos a los discípulos recibiendo este gran don de la vida desde la cruz y ahora desde la resurrección. Seguimos viendo que la intención del evangelista es que ellos puedan comprender qué significa Pascua y ellos lo están comprendiendo y están preparados para empezar la misión, comprendiendo este gran misterio pascual. El perdonar o retener los pecados en medio de tantas cosas que se deben tener en cuenta para la misión serán claves. El pecado es el gran obstáculo que impide que Dios pueda ser Padre y que nosotros podamos ser hijos. El perdonar o en retenerlos significa la gran autoridad que Dios le ha dado a los discípulos para liberar al hombre. Y también nos dice Tuñí, al decir que lo retiene, es entender que los discípulos tienen en cuenta los méritos de quienes están buscando ese perdón de los pecados. No podrían hacerlo ellos si realmente no hay una intención de buscar ese perdón. Bien, yo les animo a que vivamos este tiempo de misión con alegría y llenos del gozo. Jesús hoy nos ha mostrado las señales de su crucifixión también a nosotros, pero nos está diciendo que ahora nos corresponde mostrar las señales de la resurrección y la gran señal es el Espíritu Santo. Llenos de ese Espíritu, que seamos nosotros una señal para quienes aún no creen. Un abrazo. Feliz día de Pentecostés. Gracias.